Buenos días para todas las personas que están observando este video. Un saludo para todos ustedes. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro, y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los aspectos o los síntomas psicológicos en las adicciones. Cuando hablamos de síntomas psicológicos, debemos entender primero que todo que la psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la psicología del ser humano, hablamos de que la conducta contiene tanto lo que una persona puede hacer interiormente como lo que la persona puede hacer exteriormente. Es decir, cuando hablamos de exteriormente, hablamos de las acciones del cuerpo, que son los comportamientos. Cuando hablamos de las acciones interiores, hablamos de los pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, tantas cosas que se mueven dentro de nosotros mismos de una manera intrapsíquica. Por eso es muy importante entender que la adicción principalmente afecta el comportamiento, es decir, tenemos que hay una acción del cuerpo. Siempre que hay adicciones hablamos de una acción del cuerpo, bien sea la ludopatía, que son las apuestas compulsivas, bien sea el consumo de drogas, el cuerpo está consumiendo alcohol, está consumiendo cannabis, está consumiendo una u otra cosa. Lo mismo con la comida, lo mismo con el trabajo compulsivo. Y cuando hay esta afectación de los comportamientos es porque ya, como vimos en la charla de los aspectos neurobiológicos, ya sucede un evento a nivel cerebro donde principalmente el circuito de la dopamina se desajusta. Entonces, la persona empieza a consumir o a tener un comportamiento compulsivo. Pero los síntomas de la adicción van mucho más allá del solo consumo. Lo que nosotros estamos viendo en el consumo es la punta del iceberg. Hay un desajuste interior en la persona. Recientemente, más o menos en 1980, cuando ya empezaron a determinar las grandes entidades mundiales relacionadas a la salud que el alcoholismo era una enfermedad, después empezaron a hacer todo un recorrido acerca también de la adicción a las drogas. Como tal, hasta ahora en los últimos manuales de diagnóstico están apareciendo los trastornos adictivos como un capítulo aparte dentro de la salud mental, porque antiguamente estaban relacionados como trastornos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Es decir que al día de hoy, desde el punto de vista clínico, llevamos aproximadamente 40 años de estudio, aun cuando a motus propio muchas personas empezaron a estudiar sus propios padecimientos. Aquí vemos, por ejemplo, los mismos Alcohólicos Anónimos, que mucho más allá de ser un programa espiritual, también dan las bases para hacer un punto de partida de estudiar lo que los mismos adictos proponen sobre su mismo padecimiento, que se describe en los primeros 5 pasos. Hablamos de que el primer paso narra que hay una impotencia ante la sustancia, que es decir, ante el consumo de sustancias, porque hay, hoy en día lo sabemos, un componente a nivel cerebro, es decir, se desarrolla un comportamiento compulsivo una vez se tiene el estímulo, bien sea un estímulo intrínseco que surge solo del cerebro, o un estímulo extrínseco porque vio algo que lo estimuló, o ya llegamos al tema de la ingobernabilidad. Entonces hay ingobernabilidad en el adicto, y esa ingobernabilidad está representada principalmente por la ingobernabilidad en los pensamientos. Aparecen los pensamientos intrusivos de consumo, pensamientos descarrilados, pensamientos desorganizados. Hay una implicación también en una ingobernabilidad emocional. Las emociones empiezan a ser cada vez más caóticas, más inestables. Vemos que también hay una implicación en el afecto. Siempre que hablamos de afecto en términos de diagnóstico, psicología, psiquiatría y demás, entendemos como el estado de ánimo. Entonces, estados de ánimo fluctuantes, la persona o se deprime o de pronto está como medio acelerada, que muchas veces llegan a confundirlos con desórdenes de personalidad, incluso con bipolaridades. Y es porque hay mucha inestabilidad en las emociones en el adicto. Entonces, cuando empezamos a hablar de que las emociones se enferman, hablamos de las neurosis. La neurosis, la gente cree que es únicamente un comportamiento iracundo,
o como los antiguos griegos llamaban la agriotimia, que es una locura furiosa, o un despliegue violento de cólera. No, la neurosis es una enfermedad de las emociones. Hablamos de que si hay mucha ansiedad se puede llamar una neurosis, si hay un comportamiento lleno de culpa, lleno de vergüenza, ahí hay una neurosis. Entonces, cuando hablamos de estas neurosis también llegan a la parte social. Entonces, lo que llamaba Karen Horney, discípula de Freud, surgen neurosis de afianzamiento, que el adicto se hace dependiente a terceras personas, no desarrolla autonomía, no desarrolla el abastecimiento de su propia cotidianidad, o también neurosis de hostigamiento, donde la persona empieza a ser muy hostil, especialmente con las dinámicas afectivas que tiene cerca, como veremos en la charla sobre los síntomas y aspectos sociales. Y de esta manera empezamos nosotros a entender la importancia de ir más allá al entender también las neurosis de aislamiento, que es típica en ciertas sustancias. Entonces la persona tiene una gran tendencia al aislamiento, se aísla, no quiere ver al prójimo, pero todo esto obedece a que hay un gran desajuste interior. Nosotros sabemos hoy en día que una persona conflictiva es una persona que tiene un conflicto interior. ¿Y dónde está ese conflicto? Ese conflicto está entre los diferentes componentes del yo. Entonces vemos que hay un superyo, visto el superyo como el agente de censura y de condena interna, donde la persona, por otro lado, tiene el ello, que es el principio del placer. Entonces eso va desequilibrando completamente el individuo, porque el principio del placer lo lleva a satisfacer su adicción, y por el otro lado está el superyo recriminándolo, haciéndolo sentir mal, llenándolo de culpa, de dolor, y así se va fracturando el yo hasta que surge lo que proponía Jung, las fracturas en el yo. Ya cuando empezamos a ver el yo, vemos que está el yo ideal, que también es una gran fuente de frustración en el adicto, porque este yo ideal, aun cuando nutre mucho al superyo, este yo ideal es el modelo, el constructo que nosotros tenemos del yo que queremos ser a futuro. Entonces, ese yo que queremos ser a futuro se va desboronando por el consumo, se va cada vez diluyendo más, trayendo una gran frustración. Entonces, cuando vemos que todos estos componentes del yo, que también hay un yo social, en adicciones vemos que este yo proyectivo, la persona al inicio de la adicción empieza a mostrar una persona que no es, empieza a deteriorar su autoconcepto, y su pobre yo se va fracturando, se va dividiendo completamente interiormente. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Porque el self, el sí mismo, es el elemento integrador del yo. Entonces, ahí en ese elemento integrador del yo, en el self, tenemos nada menos que la autoestima, todos los autos, autocontrol, autorregulación, automonitoreo, y algo muy importante que es el autoconcepto. Entonces, este autoconcepto se empieza a ver supremamente afectado, porque la persona, por el mismo consumo, muchas veces hace cosas que jamás haría en su sano juicio, se va deteriorando, cada vez viene una mayor erosión, y el autoconcepto se va deteriorando de manera tal que incluso llega a producir desórdenes de la personalidad, no solo por el deterioro en el autoconcepto, sino por todo lo que ha sido este elemento desintegrador que es el consumo compulsivo, y llega a producir desórdenes de la personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué son las adicciones psicológicamente, en términos de Freud podríamos hablar de que son placeres compulsivos perversos y egoístas. En términos de Adler podríamos afirmar que son graves afectaciones a la psicología individual de cada quien. En términos de Abraham Maslow, es muy importante entender a Maslow, que él propone la autorrealización como el blindaje contra el malestar psicológico. Son autorrealizaciones ilegítimas, porque la persona, cuando está consumiendo, como hay un bombardeo en su cerebro de dopamina, se siente bien, se siente autorrealizado, pero químicamente, y este desajuste va llevando a la persona a sentirse realizado con el consumo, pero cuando la vida va avanzando y va avanzando, cada vez hay mayor deterioro, porque no hay motivación al cambio, porque la persona se siente bien consumiendo en las primeras etapas. Así
estamos entendiendo que los grandes psicólogos, aunque no abordaron mucho el tema, según el acoplamiento de sus propias doctrinas, podemos afirmar según lo que ellos mismos postulaban en sus escritos acerca de la adicción. Por ejemplo, Carl Rogers, que centra muchísimo su doctrina en la personalidad, en el humanismo y en la persona. Entonces, la persona se ve completamente afectada. La persona es la representación. Esa persona es la que tiene una identidad, tiene un nombre, tiene un sexo, tiene todo eso, y esa persona se va deteriorando, ¿sí? Entonces, en la medida en que surge ese deterioro, que es un deterioro genuino, es un deterioro legítimo por las adicciones, la persona va a entrar inmediatamente en frustración, porque hay que desmitificar a las sustancias, porque llevan a las personas a convertirse en personas no tan buenas. Entonces, con el consumo hay deterioro en la persona, y por ello es tan importante un buen tratamiento psicológico. Asimismo, cuando abordamos, por ejemplo, a Albert Ellis, Ellis trabaja mucho en el tema de la ansiedad, y muchas adicciones, la persona ni siquiera ha desarrollado todavía una dependencia cerebral a la sustancia, pero surgen los famosos consumos por evitación de sus propias realidades emocionales. Entonces la persona está incómoda consigo mismo, está incómoda con su persona, y quiere estar consumiendo para mitigar sus propios malestares interiores. Así es que hay que entender que la ansiedad es algo innato del ser humano. Todos los seres humanos tenemos ansiedad, pero si no aprendemos a manejar estas ansiedades, y estas ansiedades las convertimos en comida compulsiva, en consumo de droga, en consumo de alcohol, vamos a terminar generando una adicción feroz, una adicción completamente autodestructiva. Así estamos viendo que los padres de la psicología social, que a eso le dedicaremos una charla, por ejemplo Albert Bandura, podríamos afirmar que son gravísimas afectaciones a la psicología social de la persona. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano de interactuar, de interrelacionarse con los demás y realizar una conducta interdependiente. Entonces el desbalance viene porque la persona empieza a exigir, no trabaja, no produce, vive de la familia, pero cada vez con mayores exigencias, mayor frustración. Por ello es absolutamente importante entender que el cúmulo de los síntomas psicológicos en las adicciones es muy denso, y hay que conocer muchísimo de la psicología de nosotros para poder entrar en un buen proceso psicológico, bien sea en tratamiento, bien sea ayudado por profesionales, o bien sea a punta de autoayuda desde la misma psicoeducación, que es el propósito de todos estos videos y esta información. Así vemos que psicólogos recientes como Cloninger afirma que las adicciones afectan completamente la personalidad, y la personalidad ya hay que verla como una representación de la propia persona, una representación ante sí mismo, con una función intrapersonal, es decir, cómo me veo yo, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo reacciono yo ante mis estímulos y ante el entorno, y cómo me relaciono yo con una función social dentro de mi propia persona. Y ahí la personalidad tiene un rol absolutamente importante, porque la personalidad se desajusta. Tanto que las adicciones en manuales diagnósticos se refería con plena claridad cómo el abuso de sustancias psicoactivas, o llamémoslo las adicciones, son precursoras de los desórdenes de la personalidad. Entonces, las adicciones afectan la personalidad, potencian los problemas de personalidad que tiene una persona, y cuando los desórdenes de la personalidad son primarios a la adicción, los potencian. Entonces, muchas adicciones empiezan porque hay un desorden de personalidad, es decir, primero fue el desorden de personalidad, o mucha tendencia al aislamiento, pensamientos raros, esquizotipias, pensamientos descarrilados, o vemos también una gran inestabilidad emocional, una persona que sus emociones eran como una montaña rusa, o vemos otras personas completamente inestables en su autoconcepto, o personas que son netamente ansiosas. Entonces, si vemos que estos desórdenes de la personalidad prevalecen y aparece el consumo,
la probabilidad del desarrollo de una adicción fuerte va a ser absolutamente posible, y en medio de esa posibilidad se detona la adicción, y el mismo consumo de drogas, así sea no patológico, no dependiente, va a potenciar los defectos de carácter, la personalidad, y por ello es absolutamente importante entender la necesidad de primero identificar psicológicamente qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que nos está llevando a actuar de una manera que no queremos actuar de esa manera, porque estamos siendo como no queremos ser. Entonces, es muy importante entrar en esa primera etapa de lo que es la identificación de mi propia problemática a nivel del yo, de mi propia personalidad, de mis propias neurosis sociales que pueda padecer, para entrar ya desde ese acto intelectual o racional, que es identificar que para ello necesitamos la psicoeducación, la terapia, tantas cosas, la misma autoayuda, para ya llegar a un acto sensible de aceptar ya de una manera genuina, legítima, lo que nosotros estamos padeciendo, para asumir una relación, una transformación a través del cambio. El cambio es posible, y el cambio debe ir mucho más allá de simplemente dejar el consumo, porque el consumo aparece la adicción, y aparecen todo un cúmulo de síntomas psicológicos que se va agravando con el consumo, y al quitar el consumo la persona queda con un malestar psicológico completamente latente, y hay personas que paran el consumo pero dejan el malestar psicológico, y pasan los años y siguen dependiendo de papá y mamá, no producen, no trabajan, o siguen con sus despliegues violentos de cólera, o con unas emociones completamente incoherentes, anacrónicas a su edad. Personas que tienen 50, 45 años y todavía tienen sus esquemas emocionales como los de un adolescente. ¿Y esto es por qué? Porque no han trabajado, trabajaron en el consumo pero no trabajaron en sus síntomas psicológicos. Entonces es muy importante entender que todo este ajuste psicológico puede empezar desde los valores también. Los valores ya los trabajaremos en la charla sobre los aspectos espirituales, pero como vemos, el carácter está compuesto del sistema de valores, ¿sí?, más el self, más el sí mismo, donde están todos esos autoestima, autocontrol, autonomía. Y si yo empiezo a nutrir ese sistema de valores, mi transformación, si soy deshonesto, si digo mentiras o decía mentiras, no volverlas a decir, si hay soberbia, transformarla en humildad, si hay elementos que están deteriorando, ¿sí?, mi sistema de valores, empezar desde esa transformación, y ahí inmediatamente se va a nutrir. Ya va a haber una autoestima mucho más legítima, más genuina, va a haber mayor autocontrol, que eso es importante para que la persona ir moldeando su autoconcepto hacia una autonomía. Y también es muy importante el trabajo psicológico a través de la resignificación del pasado, darle a todos los episodios de lo que pasó en el pasado, e incluso enfermedades que desarrollé por el consumo, bien sea una psicosis secundaria o si tengo una bipolaridad, debo resignificar, no verlo como una tragedia, sino algo que suele suceder, me dio a mí, y debo entrar a resolver esta situación en tiempo real, en tiempo presente, resignificar mis dinámicas socioafectivas, a mi familia, a mis amigos. Salir de todos esos consumidores requiere de muchísimas renuncias, que es absolutamente necesario. Entonces, en la medida en que yo resignifico, voy dando paso a la resolución de mis síntomas psicológicos, para entrar también en un proceso de reconciliación. Es llegar a un nuevo acuerdo conmigo mismo hacia dónde quiero dirigir mi vida, y empezar a desarrollar ese know-how que es altamente motivador para accionar esos cambios intrapsíquicos, esos cambios psicológicos que son tan importantes. Entonces, dentro de todos estos manejos psicológicos es muy importante hablar con alguien adecuado. Usted no se debe hablar con la familia ni con personas que no estén capacitadas, sino hablar de nuestras propias problemáticas, que esa es la catarsis, es la liberación, liberarnos por la palabra, hablando ante un psicólogo, ante un sacerdote, ante alguien, para que exista ese acto de descarga, ese acto de higiene emocional que es tan importante para poder drenar nuestras emociones, porque por la parte psicológica vemos la importancia de trabajar con las defensas primarias, porque en muchos adictos hay negación, si bien no al consumo, negación
en los defectos de carácter, en los desajustes de personalidad. Hay mucha justificación, hay externalización, todo lo malo está por fuera de mí, yo estoy perfecto. Está la proyección de atribuir a otros lo que yo tengo, pero yo no lo veo en mí mismo. Entonces, dentro de todo esto hay muchas defensas que es muy importante trabajarlas, y por eso es que en la Fundación hacemos tanto énfasis en las charlas de defensas primarias, personalidad, carácter, el yo, los componentes del yo, todo eso, porque la psicoeducación es absolutamente necesaria. Ya las ciencias han avanzado muchísimo y debemos realmente creer a todos estos caminos que definitivamente tienen una evidencia científica. Por ello, si la persona únicamente deja la droga y no hace un trabajo psicológico, va a ser una recuperación mediocre, una recuperación que no lo va a llevar a la plenitud y a la autorrealización, porque la autorrealización es completamente viable, es posible. Y el adicto recuperado es una persona que puede desenvolverse en su vida, en familia, en estudio, en trabajo, de una manera absolutamente adecuada desde que haya trabajado en sí mismo. Porque muchas veces la persona que era antes del consumo fue la que lo llevó a la adicción. Entonces, si yo no corrijo a esa persona que existía antes de mi adicción, esa persona, quitando la adicción, va a seguir siendo inmadura, va a seguir siendo llena de defensas primarias, con sintomatología psicológica, y no va a ser una persona feliz, porque cogió a la droga como muletilla psicológica o como escape de su propia realidad. Por ello es muy importante trabajar también en el tema de la personalidad. El 85% de los adictos tienen compromiso en el eje 2, en personalidad, bien sea en el clúster A de tendencia al aislamiento, pensamientos raros, pensaderas, o en el clúster B, inestabilidades emocionales, hostigamiento, autoconcepto completamente desmesurado, que ese es otro tema, que es el narcisismo, que es absolutamente importante. Casi un 65% de los adictos tienen un narciso, y si no trabajan en ese narciso, sobre todo especialmente en el alcohólico y en los adeptos a los estimulantes, casi siempre está el narciso. Entonces ese narciso los va a llevar a ser individuos egosintónicos, donde no reconocen sus defectos de personalidad, sus problemas, y ahí van a surgir una cantidad de problemas, porque se dejó la droga pero se sigue con el narcisismo, con un autoconcepto completamente distorsionado, con una gran sensación de autoimportancia pero una muy pobre autoestima. Y es absolutamente necesario también entrar en un equilibrio entre lo egosintónico y lo egodistónico, porque por la otra punta está el que todo lo rechaza de sí mismo, no se quiere, piensa que es el peor elemento que hay en el mundo. No, debemos ser equilibrados. Entonces, el manejo de los síntomas psicológicos en las adicciones nos lleva a ser individuos equilibrados, individuos estables, que vamos a tener muchas más opciones de lograr una autorrealización completamente genuina y legítima, que es lo que realmente nos va a blindar, y el compromiso de vida contra procesos de recaída. Muchísimas gracias.